El régimen con miedo recaptura de Guanipa tras ser excarcelado, levanta las alarmas internacionales. Machado sacude a la CIDH. No hay transición con represión. Venezuela en la lista. Unión Europea destina 123 millones de euros a América Latina. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 9 de febrero. Estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. La realidad desmiente el discurso oficial. Mientras unos hablan de paz en la asamblea, la represión marca su territorio en las calles. El dirigente opositor venezolano y cercano aliado de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, fue detenido tras realizar activismo político en Caracas a tan solo horas de haber sido excarcelado este domingo. El chavismo habla de renovación de medidas cautelares por insurrección, mientras la oposición de secuestro. Juliana Palmar nos cuenta más. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, confirmó este lunes la detención del dirigente opositor y hombre cercano a María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa. Aseguró que violó las medidas cautelares que le fueron impuestas y expresó que eso demuestra que la justicia en Venezuela funciona. Han salido 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896. Por su parte, Orlando Moreno, coordinador de Vente Venezuela, desmintió a Tarek William Saab, quien aseveró que Guanipa le fue revocada las medidas cautelares y le otorgaron casa por cárcel, y aseguró que el dirigente se encuentra en Mari Pérez. El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que adopte las decisiones que en derecho corresponden, en resguardo del proceso penal para pasar a un régimen de detención domiciliaria. La información que tenemos de nuestro compañero Juan Pablo Guanipa es que al ser secuestrado el día de ayer está en Mari Pérez en este momento, así que desmentimos la posición del fiscal del régimen Tarek William Saab, que claramente ha dicho que Juan Pablo está en su casa. Tenemos la confirmación que se encuentra aún en Mari Pérez, así que queremos y exigimos la libertad inmediata, no solamente de Juan Pablo Guanipa, sino de todos los presos políticos. Asimismo, Ramón Guanipa, hijo del dirigente político, aseguró que su padre fue secuestrado cerca de la medianoche del domingo por un grupo de al menos 10 sujetos fuertemente armados y sin identificación, por lo que exigió fe de vida y defendió el activismo de su padre. Sí, sin duda alguna creo que esa es la intención del régimen. Sin embargo, como dije al principio, si nosotros mismos como venezolanos empezamos a ver como un crimen hablar y no hablamos nunca, entonces, ¿cuándo termina la dictadura? La dictadura termina cuando tú decides que terminó. Y la libertad es también una voluntad y es también una decisión. No podemos ser libres porque alguien más nos lo dijo. Nosotros somos libres desde que lo decidimos. Así que mi padre no puede ser un criminal, no puede ser culpado, no puede ser descontextualizado solamente porque salió a dar unas declaraciones. La ONG Foro Penal ha señalado que el proceso de excarcelaciones que se anunció recientemente permitió la liberación de decenas de presos políticos, aunque aún quedan muchos tras las rejas. Para este momento, al menos 35 liberaciones fueron verificadas respecto al día domingo. La organización y defensores de derechos humanos continúan exigiendo transparencias y garantías en este proceso y que no se queden en gestos fragmentados y se transformen en libertad plena para todos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Estados Unidos también reaccionó a la nueva detención de Juan Pablo Guanipa. El incumplimiento de las directrices de Washington compromete el espaldarazo norteamericano al régimen de Rodríguez. Pero lo que sí deja sobre la palestra es que el chavismo mueve las fichas internas a conveniencia. Quique Frías con el reporte.
La detención de Juan Pablo Guanipa encendió alarmas fuera de Venezuela. Desde Estados Unidos, congresistas republicanos advirtieron que este tipo de acciones contradicen de forma directa los compromisos exigidos al régimen tras la captura de Nicolás Maduro. Para Washington, liberar y volver a encarcelar líderes opositores no es un error operativo, es una señal política de lo que sucede a lo interno del chavismo en la pugna por el poder. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa y garantizar que todos los presos políticos puedan vivir libres de opresión. Estados Unidos está observando. Delcy Rodríguez está repitiendo el libreto de Nicolás Maduro y ya sabemos a dónde conduce. Los hermanos Rodríguez son responsables de este secuestro. El régimen debe responder por la integridad de Juan Pablo Guanipa. Si algo le sucede, habrá consecuencias muy graves. Las advertencias no son nuevas. En su última comparecencia ante el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio fue explícito. Los presos políticos excarcelados deben poder reincorporarse plenamente a la vida política del país, no como concesión, sino como condición. La nueva detención de Guanipa pone en entredicho si el chavismo está dispuesto o es capaz de cumplir lo que Washington exige. Parte de esto es la liberación de presos políticos, unos 2.000. Los están poniendo en libertad, más lentamente de lo que yo quisiera, pero los están liberando. Y alguna de esta gente ya está participando en la vida política del país. Todavía hay un largo camino por delante. En el exilio, la diáspora venezolana, agrupada en diferentes organizaciones, alzó la voz por el secuestro de Guanipa, exigiendo su liberación inmediata. La advertencia que queda en el aire: el régimen, así no esté Maduro a cargo, no ha cambiado su naturaleza represiva y totalitaria. Estados Unidos tomará nota. A lo interno del chavismo habrá discusión y el país en incertidumbre y añorando una verdadera y profunda transición a la democracia. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. María Corina Machado expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la magnitud de la represión en Venezuela, con cifras que estremecen. Además, advirtió que no hay transición con represión sin libertades plenas. Sus palabras no solo denunciaron el presente, sino que trazaron un desafío directo al régimen interino de Delcy Rodríguez. Nos amplía Catherine García. La líder opositora María Corina Machado compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. En su intervención denunció años de represión en Venezuela, subrayó que la transición con represión no es posible y puntualizó que el camino para la libertad del país pasa por documentar la usurpación del poder y la soberanía popular del 28 de julio, mantener la presión por la liberación de todos los presos políticos, exigir la aplicación plena de la ley de amnistía, considerar una visita in loco de la CIDH y redactar un nuevo informe actualizado sobre la situación del país. Su discurso colocó en primer plano la resiliencia de la sociedad civil y expuso los casos de Juan Pablo Guanipa y Perskin Rochas. Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela aquellos que han estado en prisión. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perskin Rocha. Yo quiero que vean esto. Y vean esto. Con un grillete, un ex magistrado. El régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible. Machado recordó que más de 600 ciudadanos permanecen detenidos, incluidos 180 militares, y denunció que ser juez en Venezuela implica someterse al régimen o terminar perseguido, y que incluso periodistas en el exilio corren riesgo. Para ella, la amnistía, los presos políticos y los derechos humanos deben estar en el centro del debate internacional y valoró los informes de la CIDH como parte de la memoria histórica del país, destacando el informe postelectoral de 2025 que calificó al régimen como terrorismo de Estado. Es momento de tomarle el pulso a nuestra comunidad. Vamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. Un escenario muy similar a la transición democrática de 1958 es ver hoy al chavismo reorganizando su estructura y a sectores de la oposición
integrándose al juego institucional para asegurar su espacio en el reparto del poder. Entonces, ¿crees que se está gestando un nuevo pacto de punto fijo 2.0 en Venezuela? Te leemos. Bueno, el chavismo rojo necesita el chavismo azul para su show y así viceversa. Pactar. Si la democracia no tiene espacio en el chavismo, tampoco el chavismo debe tener espacio en la democracia. El pacto que quieren ellos es estar fijos con ganancias personales, individuales, sin que el pacto ayude al pueblo. Ese es el pacto. Y si María Corina Machado no se pone pila, el tiempo la va a olvidar. En el pacto de punto fijo no participó el perejimenismo y mucho menos lo promovió, de manera que esto que proponen los alacranes no es ni pariente lejano del pacto de punto fijo. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitará Caracas con lo que parece ser el acta de defunción del modelo petrolero chavista. Y mientras la Marina caza buques como el Águila 2 en océanos lejanos para asfixiar las finanzas del Palacio de Miraflores, en tierra firme la orden es: PDVSA se reforma o se hunde. Veamos los detalles con Génesis Pérez. Aunque aún sin fecha exacta, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, planea aterrizar en Venezuela para certificar el fin de una era. Su llegada marca el inicio de una intervención directa en la estructura de PDVSA, una empresa que Washington ahora califica como un obstáculo operativo para el mercado global. Esta visita coincide con un golpe de autoridad en aguas internacionales, la captura del buque Águila 2 en el Océano Índico. Tras una persecución que comenzó en el Caribe, las fuerzas estadounidenses han dejado claro que el bloqueo es absoluto y que las rutas clandestinas de exportación han dejado de existir. El movimiento hacia Venezuela, creo yo, no deberíamos verlo como un movimiento para más suministro de petróleo. Fue un problema geopolítico de un país que era una amenaza a todos sus vecinos, una amenaza al hemisferio occidental y un gran exportador de armas, de drogas, de crímenes. Al interceptar embarcaciones a miles de kilómetros de sus costas, el Departamento de Guerra demuestra que la vigilancia del crudo es la base de su dominio político. Wright trae bajo el brazo un plan de desmantelamiento del modelo de gestión actual, buscando imponer una estructura técnica que responda a estándares occidentales. Para el funcionario, la recuperación de la producción en la faja del Orinoco, que ya roza el 1.000.000 de barriles diarios, es el capital necesario para financiar una transición que Washington ya supervisa desde el propio Palacio de Miraflores. Creo que es una innovación brillante de la administración de Trump para intentar descubrir si podemos cambiar la trayectoria social, la trayectoria política, el riesgo a los Estados Unidos y a nuestro hemisferio, todo sin fuerza militar, simplemente con energía y comercio. El encuentro con la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, sella esta nueva realidad institucional. El futuro venezolano ya no depende de promesas electorales, sino del control total de las válvulas y la infraestructura energética por parte de actores estadounidenses. Con un cronograma de 24 meses condicionado a la estabilidad del flujo petrolero, el mensaje de Wright es tajante: la soberanía del país se ha trasladado de los despachos políticos a los yacimientos y a las rutas marítimas. En este nuevo tablero, quien posee la llave del petróleo posee la llave del poder. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Revisemos ahora lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: el socialista moderado Antonio José Seguro gana la presidencia de Portugal. El socialista moderado Antonio José Seguro, de 63 años, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal con el 66,8% de los votos frente al 33,2% del candidato de extrema derecha André Ventura. Seguro sucederá en marzo al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, quien ocupó el cargo durante 10 años. En su discurso de victoria aseguró que los vencedores son los portugueses y la democracia, y prometió ser el presidente de todos. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró el resultado como un triunfo de los valores europeos.
Venezuela, entre ellos, la Unión Europea destinará este año 123,3 millones de euros a países de América Latina. La Unión Europea anunció que este año asignará 123,3 millones de euros en ayuda humanitaria para América Latina y el Caribe, con el objetivo de brindar asistencia vital a las personas más vulnerables y reforzar la preparación ante desastres. La comisaría de crisis, Hala Lavi, destacó que la Unión Europea apoya a regiones afectadas por conflictos, desplazamientos y crisis socioeconómicas, mencionando casos como Venezuela, Colombia y Haití. La financiación busca garantizar alimentos, agua, refugio y suministros médicos en un contexto de 21 millones de personas desplazadas y creciente inseguridad alimentaria. México anuncia más apoyo a Cuba ante injustas sanciones de Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció más apoyo humanitario a Cuba y rechazó las injustas sanciones de Estados Unidos que imponen aranceles a los países que exportan petróleo a la isla. El fin de semana, México envió 2 buques militares con más de 800 toneladas de víveres y artículos de higiene, apoyo que el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció. En medio de la crisis, el gobierno cubano alertó que se quedó sin combustible para aviones, afectando a todos los aeropuertos internacionales y dejando varados a miles de turistas. Ante esta situación, el Kremlin informó que Rusia mantiene contactos intensos con La Habana y busca soluciones para paliar el déficit de queroseno y facilitar el retorno de los 4.000 turistas rusos en la isla. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.